Buenos días. Mi nombre es Juan Ignacio Crosta. Yo soy director de Blue Note Management Consulting, una consultora enfocada en el sector de telecomunicaciones e innovación. Antes que nada, agradecerles a 5G Américas por esta oportunidad de participar en el foro virtual de Espectro Radioeléctrico 2024, el camino hacia 5 y 6G. Bueno, la presentación que voy a hacer hoy y lo que voy a disertar es sobre las tendencias y desafíos de la gestión del espectro. No vamos a proponer una solución directa, pero sí vamos a ver algunos desafíos que enfrenta la gestión del espectro de cara a 5G y 6G a la luz de alguna experiencia concreta que hubo en la región. Bien, para esto voy a hacer una pequeña presentación, son pocos cuadros, ahora lo voy a poner en presentación. Ahí está. En el cual voy a repasar algunos elementos presentes en los procesos de asignación y también en la gestión del espectro en un sentido amplio que tiene lugar en la región. Bueno, como aspectos generales, acá hay unos hechos estilizados del sector móvil, es decir, hechos que son genéricos a partir de tendencias que uno observa de forma repetitiva. ¿No? No quiere decir que sean el 100%, pero sí que se repiten y se observan más de una vez en la región respecto al sector. ¿No? Entonces, uno tiene que ver con algunos hechos estructurales que tuvo el sector, que enfrentó el sector. Enfrentó varios, pero hay dos que son muy distintivos y que tuvieron implicancia y tienen implicancias hoy en el sector y, como corolario, debería también tener implicancias en la gestión que se hace del espectro radioeléctrico para el sector. ¿No? El primer hecho tiene que ver con el nuevo mapa competitivo que presenta el sector desde hace, pongamos, una década, con el advenimiento de todos los servicios OTTs. Ese es un hecho muy citado y que cambió estructuralmente el sector. Y el otro, que nosotros no emerge del sector privado, pero sí lo impacta, es la convicción en la agenda pública de que hay que eliminar o mitigar la brecha digital. Y hay que hacerlo con una conectividad que sea de calidad, ¿no? O significativa, una conectividad significativa, que sea con fibra, ojalá, o si no con 5G al menos, o 4G en muy pocos casos, pero sí que sea una conectividad buena y ningún gobierno se va a privar de decir que la brecha digital, la eliminación de la brecha digital no es un objetivo de corto plazo, ¿no? O de mediano plazo. Entonces, esa convicción también ha generado una serie de decisiones en el sector que lo impactan y que hay que internalizar. Esos dos hechos estructurales de la última década, podemos decir, me parece que son muy significativos. Hay otros, pero estos son muy significativos en los que impactan con varios aspectos de la gestión del espectro. Ahora vamos a ver. En el sector móvil, otro hecho, ha perdido rentabilidad. Sus ingresos no han bajado, o no han bajado siempre en todos lados. En algunos países han bajado más que en otros. Cuando yo digo el ingreso es el P por Q, ¿no? Su forma básica, ARPU por cantidad de conexiones. El P por Q de eso se ha mantenido estable, en un caso ha bajado, en un caso ha crecido muy lentamente cuando crece la penetración. Pero con penetraciones más del 120%, el P por Q se mantiene estable. Pero la rentabilidad se ha erosionado, es decir, el margen de EBITDA ha decaído. Por otro lado, 5G ya es una realidad en Latinoamérica, en muchos países está, con la excepción de algunos, con muy pocos, ¿no? En algunos ya se licitaron las bandas, y algunos, si bien no se licitó la banda, se está usando, como sea el Perú, el resto Chile, Argentina, Uruguay, México, Colombia. Ya se está, Costa Rica se utiliza, fruto de una licitación. Y algunos países, como mencioné el ejemplo de Perú, si bien no está licitado, eh, sí se está utilizando, y alguno está pendiente, como ser, por ejemplo, Ecuador. Pero 5G no representa al momento una fuente de ingresos para el operador de Latinoamérica que pueda revertir una tendencia de caída de rentabilidad, ¿no? Todavía no, eso no sucede, sí es una fuente de
eficiencia en la gestión del tráfico, en la gestión de redes, en los costos del tráfico, porque la eficiencia espectral que me permite la tecnología es muy superior. En ese sentido, yo puedo atender usuarios con mucho más exigencia en términos de tráfico, de throughput, pero no le cobro más, sino que le cobro lo mismo, le doy un mejor servicio. Entonces, es algo positivo, pero no podemos decir que ha sido una fuente nueva, incremental, neta, positiva de ingresos que pueda eh, potenciar el negocio en su totalidad. Ante esto, algunos operadores podrán ver con incertidumbre un horizonte de mayor inversión y recambio tecnológico, por ejemplo, ante 6G o cambios que impliquen una nueva inversión. Entonces, una realidad, yo creo que estoy unificando y haciendo un común denominador de muchos hechos, como dije, hechos utilizados, pero no es algo que sea nuevo para ustedes. Bien, a modo de ejemplo, algunos cuadros con tendencias, ¿no? Los últimos asignaciones de espectro, acá ponemos, mapeamos algunas, caso de Perú 2023, Colombia 2023, Chile 2021, Brasil 2021. Las últimas tres fueron las asignaciones de 5G, en el caso de Perú, una 4G rezagada, por decirlo así, pero en todos estos cuatro casos, este, el común denominador fue que varios, pero entre ellos una tendencia en el pago por obligaciones de hacer, es decir, del espectro que vale 100, una parte te reconozco como obligación de hacer, ¿no? En el caso de Perú, el 100%, en el caso de Colombia, el 90%, en el caso de Brasil, el 90%, en el caso de Chile, un 100%, pero después se desempató con sobre, Colombia un 40%. Es decir, hay una tendencia al reconocimiento del valor del espectro como pagado a partir de obligaciones de hacer, ¿no? Es un hecho. Quizás se deriva del primer hecho estructural que vimos al comienzo, que decía la convicción de la agenda pública para mitigar la huella digital. Bueno, ante este convencimiento, una forma de mitigarla, o al menos de anunciarla, es decir, bueno, yo le pongo obligaciones de hacer a los operadores para que utilicen los fondos de una forma directa en la reducción de la brecha. Si eso se cumple en forma eficiente, todavía no lo sabemos, pero sí está ahí. También, ya el espectro no es un bien, que hay que acceder a cualquier precio. Ya ha habido varios casos de devoluciones, de no renovaciones de espectro, devoluciones en México, también de no renovaciones en Colombia, Millicom, México, Movistar. Eh, Ante esto, los países han tratado de reducir el valor del espectro y mejorar las condiciones. Una de las condiciones es el precio, hay otras. Y acá vimos algunos casos, ¿no? Casos de Panamá 2022, Colombia 2023, que han bajado hasta un 64% el caso de Panamá, el valor histórico de la banda de espectro. Colombia ha declarado un 30% de 1900, luego en la subasta 2023 el precio fue un 38% de menor, Perú un esfuerzo un poco menor, pero la tendencia clara es que el precio del espectro claramente no puede subir y debería bajar o mantenerse en niveles más asequibles. Así lo han incorporado muchas administraciones, ¿no? Entonces tenemos cosas, bajar el precio y cobrarlo con obligaciones de hacer en una porción significativa. Bien, por un lado, esos fueron los hechos, cosas que ustedes que se vieron en el desarrollo del sector y en algunos procesos. Por el lado de la buena práctica, ¿no? Las recomendaciones, si uno juntase las recomendaciones principales de la ITU, la OECD y algunos reguladores eh, emblemáticos como ser el FCC o el de Australia, ACMA, o ACMA o el de Australia o el de Nueva Zelanda también. Algunos casos, eh, ¿qué buenas prácticas se citan comúnmente o tienen mayor cabida hoy en la realidad de la gestión? Uno es, acá están listadas, maximización de interés público y bienestar social, ¿no? El espectro es un recurso público y su objetivo debe ser maximizar el interés público. Eso tuvo mayor medida siempre presente, en algunos países se remarcó como un cambio institucional, como fue el caso de Colombia, pero en todos los países el espectro obedece a un interés público que se quiere maximizar y a un bienestar social que se quiere también promover. Los enfoques tienen que ser transparentes, eso también está bastante sentado y posicionado.
Transparente quiere decir que, por ejemplo, los hechos concretos haya consultas públicas, sin diálogo con el sector, sin mecanismos conocidos y objetivos de asignación, etc. Mitigar regulación innecesaria, eso a veces sí, a veces no, ¿no? Eh, el caso que yo más veo en los procesos, sobre todo en algunos países, es el exceso de especificación. Cuando yo asigno un espectro y como contrapartida asigno una obligación de hacer, ustedes van a ver países, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, donde la diferencia en la obligación es parecida, pero uno lo escribe en 200 páginas de especificaciones y otro lo escribe en una carilla. O sea, es muy, donde yo veo la carga regulatoria muy costosa es en el exceso de especificación técnica que tienen las obligaciones de hacer. En algunos casos tan grandioso que luego, no solo el cumplimiento por parte del operador, sino yo me imagino en un funcionario público de acá a 15 años, viendo si la fibra óptica que se llega y calculando el OPE que hay que reconocerle en el año 2034 a un operador, eso no va a suceder, es muy improbable. Entonces el exceso de especificación me parece que está en contra de este principio de minimizar la regulación necesaria. Y eso se ve hoy en varios países. Flexibilidad, la gestión del espectro y la unidad territorial. La neutralidad está consagrada en muchos lugares, la flexibilidad es difícil de implementar, el enfoque en el mercado, también, con mayor o menor medida, y vigilancia y control efectiva. Estos 6 principios son los más comunes, los que cualquier regulador del espectro quisiera cumplir, y si los cumple, podemos decir que está haciendo bien su tarea, ¿no? Bueno, entonces, ya viendo bien, perdón, hemos repasado algunos hechos estilizados y cambios estructurales que tuvo el sector al principio de la presentación. Hemos citado algunos ejemplos concretos y también hemos visto la buena práctica, los principios de la buena práctica. Entonces, en la administración hoy, ¿no? En la agencia pública hoy de Latinoamérica, acá dividimos en dos. Hay muchas cosas que uno podría disertar, pero pusimos a la izquierda los principios orientadores que emergen de esa buena práctica y a la derecha cómo esos principios se implementan en la práctica o no se implementan, ¿no? Yo en la principios orientadores a la izquierda de esta gráfica vemos, bueno, el foco incluye impacto social y eficiencia. Sí, todos los administradores dicen eso, o todas las agencias públicas. De México para abajo estoy seguro que casi todos lo tienen incluido en algún aspecto con mayor o menor medida. Algunos países también incluyen el recaudo como objetivo, pero todos incluyen el impacto social y el uso eficiente del recurso. Foco en la innovación, también. Yo creo que es algo bastante recurrente en muchos casos. Procesos transparentes, sí. A veces todos los tienen declarativamente presentados. Simplificación regulatoria, no tanto. En algunos casos sí, en algunos casos es un objetivo, en algunos casos ni se menciona. Esfuerzo en reducción de precios. Y bueno, hemos visto que en varios países sí hay un esfuerzo en reducción de precios, no en todos. Lo pongo como un principio orientador porque esto tiene que ver con los eh, hechos que vimos al comienzo, ¿no? La erosión de márgenes del sector y un nuevo mapa competitivo, nuevas exigencias por parte de la agenda pública para llevar el servicio universal, etcétera. Entonces, el precio del espectro podría ser una barrera para ese objetivo si es que no se reduce. Agenda pública enfocada en 5G, sí, aquí eso es una constante, ¿no? En casi todos los países que yo he trabajado y trabajo, el foco de 5G ha estado mayormente presente y ha venido de parte de los gobiernos ese foco, ¿no? Panamá, Perú, Chile, Costa Rica, el mismo gobierno ha tenido un rol mucho más activo que si quiere que lo que tuvo en 4G para impulsar esta tecnología. Ahora bien, esos son los principios generales. ¿Cómo se da eso en la práctica? Y bueno, acá hemos seleccionado 4 aspectos para ver si eso que es genérico se implementa en la práctica, 2 de los cuales me parecen determinantes, ¿no? El primero es cómo yo valoro el espectro y cómo valoro la forma de pago. O sea, cómo determino cuánto vale y cómo lo voy a pagar. Donde cómo lo voy a pagar tiene que ver con, voy a admitir plata, o sea,
metálico, cash, o también voy a admitir obligaciones de hacer, donde hemos visto que las obligaciones de hacer se están admitiendo en casi todos los procesos, pero la pregunta entonces, bueno, ¿cuánto valen? Entonces, esa forma sigue siendo determinante y para mí sigue siendo algo pendiente, ¿no? Por ejemplo, Colombia dijo que bajó un 30%, 32%, depende del caso, del precio del espectro, pero eso en valores nominales. Si yo comparo el valor de tal fecha versus el valor de la subasta 2023, bueno, uno puede decir que bajó, pero si luego la obligación de hacer, que forma parte del pago, no reconoce todos los costos, entonces el precio no bajó, terminó siendo igual o superior a antes. Entonces, esa parte, yo no puedo ver el precio del espectro solo, sino veo junto con la obligación de hacer. Ahora vamos a ver un poco más de detalle. El cierre de la brecha y las obligaciones de hacer. Si yo quiero cerrar la brecha y hay una convicción de la agencia pública de cerrarla, bueno, ¿cómo lo puedo hacer a partir de los procesos de asignación? ¿Tengo la información necesaria para poder diseñar un cierre de brecha con precisión y certidumbre? ¿O no tengo la información necesaria para eso y aparte el operador no puede valorar adecuadamente esas obligaciones? El tercer punto es el proceso de asignación y el cuarto, la flexibilidad. ¿Cuán flexibles son los mercados? ¿Cuán flexible es la transferencia de información? ¿Qué nuevos mercados estoy permitiendo? ¿No? Por ejemplo, muy claramente el de redes privadas. Hoy muchas verticales, en Argentina, por ejemplo, la minería o a uno, sí, minería, oil and gas, no hay presencia de redes significativa, de redes eh, en esos sectores y bien podrían desplegarse una red privada, pero no se puede, ¿no? Entonces la red privada sí, este es un tema que tiene que ser tratarse y que no se está haciendo de forma masiva en la región. Bueno, estos 4 puntos son los que voy a detallar como desafíos, que me parece que hay que tomar nota, ¿no? El primero, el más eh, financiero de todos, es decir, bueno, metodología de valoración del espectro. La metodología de valoración del espectro, hay varias metodologías, dos son centrales, una es el benchmark comparado, normalizado de espectro y otro es el flujo de fondo. El flujo de fondo era el que más se usaba, pero realmente el flujo de fondo no se puede seguir usando, o al menos en la metodología actual, dado la gran variabilidad que enfrenta esta metodología, ¿no? Esta metodología eh, se basa en parámetros y supuestos de acá a 15, 20, 30 años para poder establecer un valor sobre el cual el valor final, todos los modelos de valoración hacen proyecciones, pero en el caso particular del tema del espectro, es muy sensible a algunos parámetros que son totalmente inciertos. Entonces es muy difícil establecer con cierto grado de consistencia y estabilidad un valor. Entonces, esta metodología es susceptible eh, de muchos ambivalencias, cambios en el valor, ¿no? De hecho, ustedes lo pueden ver en las diferentes valores que han tenido muchos modelos de muchos países. Entonces, esta metodología en su concepción actual no se podría, o al menos tiene que ser complementada con otras metodologías que asienten y establecen el valor. Así como se concibe o se concibió originalmente, no. ¿Por qué? ¿Por qué el cambio? Esta metodología nace cuando yo tenía un valor del espectro que surgía de la diferencia entre un plan de negocios que tenía que desplegar estaciones base versus otro plan de negocio que tenía que desplegar menos estaciones base. Entonces, ¿cuánto valía el espectro? Y bueno, seguramente el CAPEX de esa diferencial de estaciones base más un poco de OPEX. Eso es versión simplificada y fácil de estimar. Pero luego, cuando irrumpe todo el tráfico de datos, donde ya no solamente en la ecuación entra el tema del CAPEX de la estación base, sino todos los usuarios, con todo el tráfico que genera, con el ARPU, etcétera, que me permite un espectro versus el otro. Entonces, eso se transformó en una caja negra con un montón de variables muy difíciles de prever. Entonces, esa metodología que originalmente tenía sentido y respetaba las buenas prácticas de la modelación, que era la estabilidad, hoy ya no la respeta. El otro aspecto es cómo valoro la obligación de hacer. La obligación de hacer también es fruto de la valoración por flujo de fondos. En el caso de la obligación de hacer es más acotado el valor. Yo puedo decir, bueno, a mí poner una estación base en un pueblo de 300 habitantes me cuesta tanta plata porque tengo un nodo de transporte a tal distancia,
porque el tránsito IP me cuesta tanto, etc. Y puedo llegar a un valor medianamente cierto, en caso de obligación de hacer. Por lo menos cuando tengo toda la información disponible. Pero el error, a nuestro juicio, gran error que cometen las administraciones públicas, es decir, bueno, mira, si el espectro vale 100 millones de dólares y cada obligación, vamos a simplificar, ¿no? Cuesta $1 millón, entonces vos tenés que cumplirme 100 obligaciones, ¿no? Pónganse que un pueblito me cuesta $1 millón, entonces como el espectro cuesta 100 millones de dólares, vos tenés que cubrir 100 pueblitos. Bueno, eso es un error conceptual, teórico y práctico de gran magnitud, ¿no? Porque el cumplimiento de obligación genera un montón de riesgos y variabilidades. Lo tengo que tener presente durante 20, 30 años de que dura la licencia, versus el pago monetario, que es, lo pago, la obligación se extingue y no hay ningún tipo de contingencia. Entonces, nunca puedo igualar un caso con el otro. En el caso que yo mencioné simplificadamente, y para hacer un ejemplo simplemente direccional, no tendría que cumplir para pagar 100 millones de dólares, dar cobertura a 100 pueblos, que cada uno cuesta $1 millón, sino que tendría que dar cobertura a 60, 70 pueblos para que esa diferencial, esos 30 o 40 millones, justamente den cuenta de ese riesgo y esa incertidumbre, ¿no? Es un principio también básico de inversiones, variabilidad y riesgo, que los gobiernos no lo están internalizando. Bien. Cierre de brecha y obligaciones de hacer. Este punto también creo que es fundamental, junto con el primero, ¿no? Ustedes saben que Estados Unidos, cuando asigna un montón de recursos para el cierre de la brecha, con su línea, bueno, la están, etc. Sin embargo, no ha sido 100% eficiente en el cierre, en la asignación de estos recursos, y parte de esa ineficiencia se concluyó que se debía a información poco precisa, poco actualizada, poco detallada. Entonces, Estados Unidos desarrolló un mapa de cobertura donde cada usuario puede saber a nivel individual, es decir, en su propio edificio, si puede tener cobertura. Similar a ese mapa, hubo mapas en varios países, este, perdón, en Canadá, en Australia, en Alemania, Reino Unido, donde hay una información bastante detallada de la cobertura que puede tener una red o donde tengo cobertura o no. Bueno, eso en Latinoamérica no existe. La administración pública se enfrenta a querer diseñar un mapa de cobertura para poder cerrar la brecha digital donde no hay información de cobertura. Entonces, ¿cómo pueden estimarlo? Sí, hay información que uno puede recopilar, armar, etcétera. Pero información cierta de todo el trazado de redes privadas, redes públicas, transporte, acceso, trazabilidad internacional, data centers, todo eso no existe de forma consolidada e integrada, sobre la cual un regulador pueda generar un programa de política pública. No existe en ningún país de Latinoamérica todavía, ¿está? De forma actualizada. Entonces, difícilmente esos mapas pueden ser efectivos y, sobre todo, muy difícilmente pueden ser eficientes. Donde eficiente digo que cada dólar que yo me gasto en ese programa es el dólar mejor gastado. Bueno, eso va a ser difícil. Y el último punto es, bueno, al no tener esa información tan cierta, ¿cómo puede ser un operador que vale a una subasta de espectro para poder valorar esa obligación de hacer con grado de certidumbre? Bueno, lógicamente, si es el dueño del backbone, va a poder hacerlo porque lo conoces, pero si no es el dueño, y bueno, va a depender, o si tiene experiencia en el mercado, pero si es un operador entrante no va a poder valorar en absoluto eso. Entonces, va a haber diferencias en el valor. En el caso que mencioné ayer, el gobierno va a decir, bueno, este pueblo fronterizo vale 1 millón, el operador va a decir, bueno, vale $500.000 o 2 millones, porque no, para no tener información, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? Esto es una extensión del programa original. La falta de información integrada, la falta de disponibilizar la información en un portal o en una forma que sea fácilmente asequible por todos, ¿no? Eso también es un tema pendiente y está sí en manos del regulador. Dos temas también concretos, ya terminando, porque estoy pasando el tiempo. Uno es el formato de asignación. El formato de asignación, bueno, el mercado va cambiando, hay nuevas tendencias, cambios estructurales, pero los países tienen el mismo formato, o van cambiando poco. Colombia sí, por ejemplo, hizo un formato nuevo, bastante bueno, si se quiere, en el último proceso, en cuanto a la forma, digo, en cuanto a las reglas. También lo hizo Perú en el último proceso, cambió. Pero lo importante acá, y otros países no. Argentina mantuvo el mismo, el 5G, un sobre cerrado, etc. De Chile también.
Lo importante acá es mencionar que el formato depende de cada proceso y las circunstancias de cada proceso. No hay un formato siempre universal. Tiene que ver con los objetivos de política pública y cómo está la situación en cada caso, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Latinoamérica enfrenta una situación que abre un concurso y casi nunca hay exceso de demanda. Casi siempre lo que pasa, o casi nunca, a veces, muy seguidamente, lo que pasa es que no hay más cantidad de bloques demandados que lo que es ofertado. Entonces hay poca puja. El proceso que hay en Latinoamérica, perdón, no puede ser el mismo proceso que hay en Estados Unidos o en Canadá, donde la puja está garantizada porque hay una gran cantidad de demanda de. Eh, bueno, el valor base de una subasta o índice también. ¿Qué valor pongo? Pongo el valor de valoración que estimé con ese flujo de fondo que ya criticamos al comienzo de todo, que va a ser un valor que, bueno, o utilizo otra forma de determinar el valor base. ¿No? Piense que si ese modelo de valoración estuviese correctamente hecho, en el sentido de prever adecuadamente el futuro, cosa que no lo hace, pero si fuese así, entonces el valor base tendría que ser el mismo valor que tiene una empresa. Entonces la empresa, porque va a ofertar por el valor, por la WACC que está implícita ahí, no lo van a hacer. Entonces, en sí mismo ya esta definición de valor base de parte de un supuesto errado, que es que el modelo de flujo de fondo lo estima bien, y le suma otro supuesto errado, que es que el operador va a ir a ofertar por ese recurso estimado de esa manera. El último punto es el mercado secundario. El mercado secundario fue ampliamente debatido en la región. Cuando digo mercado secundario, digo en sentido amplio, ¿no? En todos los países se puede transferir licencias, pero en todos los países se exige que esa transferencia esté preaprobada, en casi todos los países, ¿no? En Salvador no, Nicaragua no, esté preaprobada por el regulador. Esa preaprobación tiene una serie de checklists, pero esa situación no constituye un mercado secundario, por esa limitante. Pero en el sentido amplio quiere decir que también haya compartición de elementos activos, ¿no? De la portadora, y no solamente elementos pasivos, que se permite esa compartición. También hay nuevos mercados, como se mencioné, en redes privadas. No ha habido casi, prácticamente, casi digo, licitaciones o reservas de banda de espectro para redes privadas eh, con una connotación geográfica determinada. Y también en la parte de mercados, transferencia de licencia, también un punto importante, ¿no? Si yo voy a transferir la licencia, por ejemplo, en el marco de todos los concursos de belleza que hay, donde los operadores tienen obligaciones de hacer, eh, y donde el regulador va a verificar que la transferencia de una licencia cumpla con las obligaciones de hacer que estuvo comprometida, bueno, yo pregunto, ¿es un requisito que el operador que transfiere la licencia o vende la licencia haya cumplido con las obligaciones de hacer que esa licencia tenía? Porque si fuese ese requisito, si es un requisito para transferirla y si no se cumple no se puede hacer, entonces quizás yo impido que el operador transfiera la licencia a alguien que la pueda hacer mejor, alguien que pueda, perdón, hacer mejor cumplimiento de esas obligaciones, ¿no? Si justamente un operador tiene esa licencia, no puede cumplir esas obligaciones, le quiere transferir para que otro la pueda cumplir, y si yo lo estoy impidiendo, justamente porque es un requisito que estén cumplidas, entonces estoy impidiendo una alternativa, que quizás la única alternativa que tiene el operador para poder dar cumplimiento a esas obligaciones. Bien, hasta aquí lo que le quería presentar, lo que quería remarcar, los aspectos que me parecen más importantes de cara a la gestión de pendientes, pensando en lo que fue o lo que está haciendo 5G y lo que no fue, y lo que no está haciendo 5G, pensando eso en función de la realidad del sector y lo que puede hacer el operador todavía, ¿no? Donde hay mucho para hacer, inclusive, o más que nada, por su nuevo rol y por su nuevo objetivo, que es el cierre de la brecha digital. Muchísimas gracias, un saludo a toda la gente de 5G América. Un saludo. Hasta luego, gracias.